Mensajes divinos, un viaje visual por los sueños bíblicos. ¿Alguna vez has despertado de un sueño tan vívido que te dejó el corazón acelerado y la mente llena de preguntas? Esos sueños que parecen más que simples historias de nuestra imaginación pueden contener mensajes profundos. Hoy te invito a explorar el misterioso mundo de los sueños proféticos, esos en los que, según la fe, Dios podría estar hablándote. Sí, así como lo escuchas, existen 7 tipos de sueños en los que el Creador se comunica con nosotros mientras dormimos. Quédate atento, porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu vida para siempre. Este momento no es casualidad, es posible que hayas sido guiado aquí por una causa divina. A través de los sueños, Dios nos ofrece pistas, nos da consuelo, nos guía y, a veces, nos advierte sobre peligros que ni siquiera imaginamos. Pero, ¿cómo reconocer un verdadero mensaje de Dios entre nuestros sueños? ¿Qué significan esos símbolos y escenas que se nos presentan mientras dormimos? Hoy vamos a adentrarnos en uno de los sueños proféticos más poderosos, soñar con ángeles. Los ángeles, mensajeros celestiales de Dios, a menudo aparecen en sueños para consolarnos, protegernos y guiarnos. No son figuras abstractas, en la Biblia encontramos varios ejemplos de personas a quienes Dios envió ángeles en momentos críticos de sus vidas. Pero, ¿cómo puedes saber si soñar con ángeles es realmente una señal divina? A lo largo de la historia, Dios ha utilizado los sueños para comunicar mensajes importantes a sus siervos. Soñar con ángeles puede tener distintos significados. Los ángeles pueden aparecer para consolarte si estás atravesando una dificultad, para advertirte de un peligro o para darte instrucciones claras. Uno de los relatos más asombrosos de la Biblia es el sueño de Jacob. Mientras huía de su hermano Esaú, Jacob tuvo una visión impactante, una escalera que llegaba hasta el cielo, con ángeles subiendo y bajando por ella. En ese sueño, Dios reafirmó las promesas que había hecho a Abraham e Isaac, asegurando a Jacob que su descendencia sería numerosa y que recibiría la tierra en la que se encontraba. Jacob despertó lleno de asombro y dijo, «Ciertamente, el Señor está en este lugar y yo no lo sabía». Este sueño no solo le trajo consuelo y esperanza, sino también una confirmación del pacto divino. Otro relato impresionante es el de José, el esposo de María, quien recibió importantes mensajes en sueños. Un ángel le indicó que no temiera tomar a María como esposa y luego le advirtió que huyera a Egipto para proteger al niño Jesús de la furia de Herodes. Estos sueños no fueron meras coincidencias, fueron mensajes cruciales que protegieron la vida de Jesús y cumplieron con el propósito divino. Los sueños proféticos no son historias del pasado. Hoy en día, muchas personas aún experimentan mensajes divinos en sus sueños. Si alguna vez sueñas con ángeles, puede ser una señal de que Dios está queriendo decirte algo especial. Dedica un momento a orar y pedirle que te revele el significado de ese sueño. Sigue las señales con humildad y fe. Recuerda lo que dice la Biblia, los ángeles son espíritus al servicio de Dios, enviados para ayudar a aquellos que buscan la salvación. Ellos están allí para ofrecerte consuelo, protegerte y guiarte en tu camino espiritual. Así que, la próxima vez que sueñes con ángeles, no lo pases por alto. Presta atención, ora y busca la guía del Espíritu Santo. Dios tiene un mensaje especial para ti, y sus ángeles están listos para ayudarte. Ahora, exploremos otro tipo de sueño profético, soñar con una voz. Soñar con una voz puede impactar profundamente tu vida espiritual. En la Biblia, muchos escucharon la voz de Dios en sus sueños. Este tipo de sueño transmite directamente la voluntad, sabiduría y amor divinos, y puede cambiar el curso de tu vida, como sucedió con Samuel. La sabiduría de Dios se manifiesta de diversas formas en nuestros sueños, y uno de los relatos más impactantes de este fenómeno es el de Salomón. Después de ofrecer 1000 sacrificios en Gabaón, Salomón tuvo un sueño en el que Dios se le apareció, dándole una oportunidad única, pedir lo que quisiera. Con humildad, Salomón pidió sabiduría para gobernar con justicia, y Dios, complacido, no solo le otorgó sabiduría sin igual, sino también riquezas y honor, prometiéndole que no habría otro rey como él. Este sueño fue trascendental, pues la sabiduría divina que recibió guió a Salomón a convertirse en un líder famoso por sus decisiones justas y por su capacidad de discernimiento. El Nuevo Testamento también muestra cómo Dios utiliza sueños para dirigir a su pueblo.
Cuando José, el esposo de María, descubrió que ella estaba embarazada, pensó en dejarla en secreto para evitar su deshonra. Sin embargo, mientras consideraba esto, un ángel se le apareció en sueños diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que ha sido concebido en ella es del Espíritu Santo. José obedeció este mensaje y tomó a María como esposa, cumpliendo así el plan divino para la salvación de la humanidad. La Biblia nos muestra que los sueños no solo guían y consuelan, sino que también pueden advertir y corregir. En el libro de Job, Eliú describe cómo Dios se comunica con los hombres en sueños para advertirles y apartarlos del mal, en sueños, en visiones nocturnas. Cuando el sueño profundo cae sobre los hombres mientras duermen en sus camas, entonces Él abre los oídos de los hombres y les sella su instrucción para apartar al hombre de su mala obra y del orgullo. Estos versos reflejan cómo Dios protege y guía a sus hijos a través de mensajes en sueños, llamándolos a vivir en rectitud. Soñar con una voz que parece llamarnos directamente es una experiencia poderosa y transformadora. Si alguna vez has escuchado una voz en tus sueños, es probable que Dios esté tratando de comunicarse contigo. No ignores esta señal. En lugar de eso, acércate a Él, lee la Biblia, medita en sus enseñanzas y busca consejo en personas de fe que puedan ayudarte a discernir y confirmar el mensaje que has recibido. Como dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Escuchar la voz de Dios en sueños es una manera poderosa de recibir su guía, y si te abres a ella, podrías encontrar la dirección y el propósito que necesitas en tu vida. Pasemos ahora a otro tipo de sueño profundo y simbólico: soñar con animales. La aparición de animales en nuestros sueños puede tener un significado espiritual y personal muy profundo. En la Biblia, los animales en sueños pueden representar aspectos de nuestra personalidad, nuestras circunstancias o incluso mensajes divinos. Por ejemplo, soñar con leones puede simbolizar valentía y poder, aunque también puede ser una advertencia de que debes enfrentar con firmeza ciertos desafíos o adversarios. Jesús mismo es llamado el León de Judá, representando la realeza y la fuerza divina. Soñar con ovejas, por otro lado, puede indicar una necesidad de protección y guía divina, recordándonos que Jesús es nuestro buen pastor, quien cuida y protege a sus ovejas. Otro símbolo poderoso en los sueños es la serpiente. En muchos relatos bíblicos, la serpiente representa el engaño y la tentación, como en el jardín del Edén, aunque en ciertos contextos puede simbolizar sabiduría y astucia, como en la instrucción de Jesús a sus discípulos de ser astutos como serpientes. Los detalles del sueño y las emociones que provoca son clave para entender su verdadero mensaje. Uno de los relatos bíblicos más conocidos sobre sueños con animales es el de Faraón, rey de Egipto. Faraón tuvo dos sueños perturbadores. En el primero, 7 vacas gordas eran devoradas por 7 vacas flacas. En el segundo, 7 espigas llenas eran consumidas por espigas delgadas y quemadas. Ninguno de sus sabios pudo interpretar el significado de estos sueños hasta que José fue llamado a la corte. Inspirado por Dios, José explicó que las vacas y las espigas representaban 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna, y sugirió medidas para preparar al país. Gracias a la sabiduría de José, Egipto se salvó de la devastación, y él fue elevado a una posición de gran autoridad. Otro relato fascinante es el de Daniel, quien tuvo una visión de 4 bestias que subían del mar, cada una representando un reino en la tierra. Estas bestias simbolizaban los imperios que surgirían, y la visión culminaba con la llegada de un reino eterno establecido por Dios. Este sueño ofreció a Daniel y a su pueblo una perspectiva profética sobre el futuro y la seguridad de que el plan divino triunfaría al final. Pasemos ahora al simbolismo de soñar con un arco iris. En la Biblia, el arco iris es símbolo de esperanza y promesa. Después del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé y prometió que nunca más destruiría la tierra con agua, poniendo el arco iris como señal de este pacto eterno. Este símbolo es un recordatorio de la misericordia, fidelidad y amor de Dios hacia la humanidad. Así que, si alguna vez sueñas con un arco iris, podría ser un recordatorio de que, pase lo que pase, la gracia y promesas de Dios están siempre presentes en tu vida. El libro de Ezequiel contiene una de las visiones más impactantes de la Biblia, en la cual el profeta Ezequiel se encuentra cara a cara con la gloria de Dios.
En este pasaje, describe un arco iris que resplandece alrededor de la figura divina, llenando el ambiente con una luz majestuosa, como el aspecto del arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el aspecto del resplandor alrededor. Ezequiel, sobrecogido, cae sobre su rostro, incapaz de soportar la inmensidad de esta visión. Este arco iris simboliza la eterna fidelidad de Dios hacia su pueblo y actúa como un recordatorio visual de su pacto y amor por nosotros. De manera similar, el Apocalipsis presenta otra visión del arco iris, esta vez narrada por el apóstol Juan. Juan ve un trono en el cielo, en el cual se encuentra sentado alguien con un aspecto glorioso, semejante a piedras preciosas de jaspe y cornalina. Alrededor de ese trono, un arco iris de color esmeralda resplandece, llenando de paz y armonía el lugar. Este símbolo reitera la gloria y la fidelidad de Dios, reforzando la idea de que sus promesas son eternas y su pacto es inquebrantable. A través de estos relatos, tanto Ezequiel como Juan nos muestran que el arco iris es un símbolo que trasciende los tiempos y que refleja la inmensidad de la gracia divina. En la vida cotidiana, soñar con un arco iris puede tener un significado espiritual profundo. Un sueño así podría estar señalándote que Dios te recuerda su amor y su gracia, invitándote a renovar tu compromiso con Él. Este símbolo en sueños puede representar no solo la belleza y la paz, sino también la diversidad y armonía que Dios desea para todos nosotros. Al enfrentar desafíos, ver un arco iris en sueños puede recordarte que la fidelidad de Dios permanece firme y su amor siempre estará allí, brillando a través de las nubes. Para aplicar este mensaje en tu vida, puedes agradecer a Dios por su alianza eterna a través de Jesucristo y por las bendiciones que te da, tanto materiales como espirituales. Pídele ayuda para vivir fiel a su pacto, cumpliendo sus mandamientos y reflejando su amor en todo lo que haces. Recuerda el versículo de Génesis, estará el arco en las nubes, y lo veré y recordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente en la tierra. Este recordatorio nos inspira a vivir en gratitud y fe, sabiendo que Dios siempre cumple sus promesas. El simbolismo del arco iris es solo uno de los muchos mensajes que Dios nos transmite en sueños. Hay otros tipos de sueños significativos en los que Dios también se revela y nos guía, como los sueños con números, los cuales han sido una herramienta de comunicación divina en numerosas ocasiones en la Biblia. Los números tienen un significado claro y poderoso, y su presencia en sueños puede estar llena de sentido y propósito. Uno de los relatos más emblemáticos sobre sueños con números en la Biblia es el sueño del faraón de Egipto, en el que el número 7 desempeña un papel crucial. Faraón soñó con 7 vacas gordas, seguidas de 7 vacas flacas que devoraban a las primeras. Luego tuvo un segundo sueño en el cual vio 7 espigas saludables que fueron consumidas por 7 espigas delgadas y quemadas. Desconcertado, Faraón buscó la interpretación de sus sabios, pero ninguno pudo darle una respuesta. Finalmente, José fue llamado de la prisión y, con sabiduría divina, interpretó los sueños. Los 7 años de abundancia en Egipto serían seguidos de 7 años de hambruna. Aquí, el número 7 simboliza la perfección y la plenitud, así como el final de un ciclo. Gracias a la interpretación de José, Egipto pudo prepararse para los años difíciles, y su lealtad a Dios lo elevó a una posición de gran poder y responsabilidad. Este sueño no solo le trajo reconocimiento a José, sino que también le permitió salvar a muchas vidas, reflejando la manera en que Dios puede usar los números en sueños para guiar y proteger a su pueblo. No todos los sueños con números anuncian bendiciones o abundancia, algunos, como el sueño de Nabucodonosor en el libro de Daniel, anuncian juicios y corrección. En este sueño, el rey Nabucodonosor ve un gran árbol que alcanza hasta el cielo, y que puede ser visto desde cualquier punto de la tierra. Sin embargo, el árbol es cortado, dejando solo el tocón y las raíces, y se establece que así permanecerá durante 7 tiempos. Daniel interpreta este sueño, revelando que el árbol simboliza al propio rey Nabucodonosor y que los 7 tiempos representan 7 años de locura que Nabucodonosor sufriría hasta que reconociera el poder y dominio de Dios. Aquí, nuevamente el número 7 representa un ciclo completo, un periodo que culminará con la restauración del rey después de su arrepentimiento. Esta historia muestra cómo Dios utiliza sueños con números para corregir y restaurar, permitiendo que quienes reciben estos sueños reflexionen y se vuelvan a Él en humildad y arrepentimiento.
En otros casos, los números pueden aparecer de manera más abstracta, como en la visión de Juan en el Apocalipsis. En su visión, Juan se encuentra con el número 666, conocido como el número de la bestia. Este número ha suscitado numerosas interpretaciones a lo largo de la historia y generalmente se le asocia con la imperfección y el mal, contrastando con el número 7, que simboliza la perfección divina. El número 6, repetido 3 veces, enfatiza su carácter incompleto e imperfecto, y esta visión advierte sobre la llegada de tiempos oscuros y la necesidad de mantenerse firmes en la fe y la obediencia a Dios. A lo largo de la Biblia, los números tienen un significado profundo y, cuando aparecen en sueños, pueden tener un mensaje especial. El número 3, por ejemplo, representa totalidad y perfección. Es un número que simboliza la Santísima Trinidad y la unidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Soñar con el número 3 podría señalarte hacia una experiencia de renovación espiritual o invitarte a reflexionar en la presencia de Dios en tu vida de manera más plena. Para interpretar sueños con números, es importante considerar no solo el simbolismo bíblico, sino también el contexto personal y emocional del sueño. Si sueñas con números, reflexiona en su simbolismo bíblico y pídele a Dios discernimiento para comprender el mensaje que pueda estar enviándote. Como muestra la Biblia, los números en sueños no son azarosos, cada uno tiene un propósito y puede ser una clave para entender el plan divino en nuestras vidas. Dios también utiliza otro tipo de imágenes en los sueños, como los animales, para comunicar mensajes profundos. Los animales en sueños pueden representar aspectos de nuestra personalidad, nuestras circunstancias o incluso mensajes específicos de Dios. La Biblia nos muestra numerosos relatos en los que los animales en sueños revelan verdades importantes. Soñar con leones, por ejemplo, puede simbolizar el poder y la valentía, pero también puede ser una advertencia de que se avecinan peligros y desafíos que debemos enfrentar con firmeza y fe. Jesús mismo es descrito como el león de Judá, simbolizando su majestad y fuerza. En contraste, soñar con ovejas puede representar la necesidad de guía y protección, ya que las ovejas dependen de su pastor. Jesús es el buen pastor, quien cuida y protege a sus ovejas, por lo que un sueño con ovejas podría recordarte la importancia de buscar la dirección divina en tu vida. Otro símbolo frecuente en los sueños es la serpiente, que tiene tanto connotaciones positivas como negativas. En el relato del jardín del Edén, la serpiente simboliza el engaño y la tentación, pero en otros contextos también representa sabiduría y discernimiento. Como en las palabras de Jesús cuando aconsejó a sus discípulos ser astutos como serpientes. La interpretación de los sueños con serpientes dependerá del contexto del sueño y de las emociones que te genere, recordando siempre que cada símbolo tiene un mensaje diferente según las circunstancias. Uno de los relatos más significativos sobre animales en sueños es la visión del faraón, quien vio 7 vacas gordas y hermosas devoradas por 7 vacas flacas y feas. Este sueño, junto con el de las espigas, fue interpretado por José, y gracias a su comprensión, Egipto pudo prepararse para enfrentar una gran hambruna. Otro ejemplo notable es el sueño de Daniel, en el cual vio 4 grandes bestias que surgían del mar, cada una representando un reino. La última bestia era especialmente aterradora, con dientes de hierro y 10 cuernos, simbolizando un reino poderoso que sería derrocado al final por el reino eterno de Dios. Para cerrar esta serie de sueños significativos, volvamos al simbolismo del arco iris. El arco iris, tanto en la Biblia como en la vida cotidiana, es un símbolo de promesa, paz y esperanza. La historia de Noé y el pacto de Dios tras el diluvio contiene uno de los primeros registros de este símbolo. Cuando el diluvio terminó, Dios hizo un pacto con Noé y su descendencia, prometiendo que nunca más destruiría la tierra con agua. Como señal de este pacto eterno, Dios colocó un arco iris en las nubes, diciendo, «Este es el signo del pacto que establezco entre yo y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por todas las generaciones». Así, el arco iris es una promesa de la misericordia de Dios y un recordatorio de su amor inquebrantable. Soñar con un arco iris podría recordarte que, incluso en tiempos de dificultad, Dios está contigo y su fidelidad es eterna. Al experimentar un sueño con un arco iris, puedes sentir paz y esperanza, sabiendo que su amor está allí para guiarte y sostenerte, así como lo hizo con Noé.
A través de los tiempos, la Biblia ha brindado símbolos y números que, en sus relatos, representan verdades profundas, promesas y mensajes divinos que guían la vida de quienes los reciben. Para el creyente, los sueños no son solo imágenes fugaces, sino que pueden ser el medio por el cual Dios comunica su voluntad, sus promesas y advertencias. Esta historia explora cómo Dios utiliza los números y figuras en sueños para orientar, preparar y transformar a sus siervos. Comencemos con uno de los símbolos más potentes, el número 3. El número 3, resurrección y plenitud. El número 3 aparece frecuentemente en la Biblia y simboliza la perfección divina, reflejada en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También está vinculado con la resurrección y la vida nueva, pues Jesús resucitó al tercer día, venciendo a la muerte y brindándonos esperanza de una vida eterna. En sueños, el número 3 podría ser un recordatorio de que, aunque estés pasando por momentos de oscuridad, la restauración y la vida nueva están cerca, al igual que la resurrección de Cristo. El número 3 es también símbolo de un ciclo completo, un recordatorio de la fidelidad de Dios que, tal como Jesús se levantó victorioso, sus promesas también se cumplirán en nuestras vidas. El número 40, prueba y preparación. El número 40 se asocia con periodos de prueba y purificación. En el Antiguo Testamento, Moisés estuvo en el monte Sinaí durante 40 días y 40 noches, recibiendo los mandamientos y preparando al pueblo de Israel para una vida en obediencia a Dios. Asimismo, Jesús ayunó en el desierto durante 40 días antes de iniciar su ministerio, demostrando la importancia de la preparación espiritual y la fortaleza frente a la tentación. Soñar con el número 40 puede significar que estás en un periodo de prueba y que Dios está trabajando en tu vida para fortalecerte, como lo hizo con Moisés y Jesús. Este tiempo de prueba y purificación es una invitación a confiar en la obra de Dios en tu vida, sabiendo que Él te está preparando para una misión especial. A través de este proceso, Dios pule nuestro carácter, haciéndonos más fuertes, perseverantes y dependientes de su gracia. El número 12. Gobierno divino y autoridad. El número 12 representa el gobierno divino y la autoridad de Dios. En la Biblia, esto se refleja en las 12 tribus de Israel y en los 12 apóstoles de Jesús, quienes fueron escogidos para guiar y servir como fundamento de la fe cristiana. Soñar con el número 12 puede indicar que Dios te está llamando a un rol de liderazgo o a participar en la construcción de su obra aquí en la tierra. Este sueño puede ser una invitación a asumir la responsabilidad con humildad y compromiso, reconociendo que todo liderazgo verdadero debe ser ejercido bajo la guía y autoridad de Dios. En otras ocasiones, sin embargo, los sueños con números pueden ser menos claros y aparentar ser confusos o aleatorios. Sin embargo, un sueño que parece insignificante puede tener un propósito profundo en el plan divino, como muestra la historia de Balaam y su asna. La asna de Balaam, Dios en lo inesperado. La historia de Balaam es un recordatorio de cómo Dios puede revelarse a través de lo inesperado para comunicarnos su voluntad. Balaam había sido llamado por el rey Balac para maldecir al pueblo de Israel. Durante su viaje, Dios bloquea su camino, y es su asna la que, al ver al ángel del Señor, se detiene y salva a Balaam de cometer un error grave. Balaam no pudo ver al ángel hasta que Dios abrió sus ojos, mostrando cómo la intervención divina puede tomar formas insospechadas. Aunque este relato no incluye números específicos, destaca que Dios puede utilizar cualquier medio para comunicarse con nosotros, ya sea a través de sueños, animales o situaciones cotidianas. Este relato enseña que debemos estar atentos y con el corazón dispuesto a escuchar, incluso en lo inesperado. Los sueños con números pueden ser una puerta a un entendimiento más profundo de los planes de Dios para nuestra vida. Estos sueños nos invitan a no ignorar los mensajes simbólicos, sino a buscar el discernimiento para aplicarlos en nuestra vida diaria. Soñar con mentores, guía espiritual y crecimiento. Otro tipo de sueño significativo es aquel en el que aparece un mentor, un predicador o una figura espiritual. Estos sueños pueden ser señales de que Dios está enviando a alguien a tu vida para ayudarte en tu crecimiento espiritual. En la Biblia, encontramos numerosos relatos donde figuras autoritarias o angelicales aparecen en sueños o visiones para brindar orientación crucial. Uno de los ejemplos más icónicos es el de José, hijo de Jacob. José tuvo sueños proféticos que revelaban su futuro.
En uno de sus sueños, él y sus hermanos ataban gavillas en el campo, y la gavilla de José se levantaba y quedaba erguida mientras las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante él. En otro sueño, José vio el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él, prefigurando su rol como líder y protector de su familia. Aunque estos sueños causaron envidia y odio entre sus hermanos, años después, cuando José fue elevado a gobernador de Egipto, los sueños se cumplieron. José se convirtió en el salvador de su familia, y estos sueños proféticos demostraron ser un mensaje divino de la misión que Dios le había encomendado. La vida de José nos recuerda que, aunque enfrentar dificultades, Dios siempre cumple sus promesas. Otro ejemplo de guía espiritual es la historia de Gedeón, quien fue visitado por un ángel mientras trabajaba en el lagar, escondiéndose de los madianitas. El ángel le anunció que Dios lo había elegido para liberar a Israel. A pesar de sus dudas, Gedeón fue fortalecido por las señales de Dios y fue transformado en un líder valiente. Este relato muestra cómo Dios usa sueños y visiones para revelar sus planes y transformar a sus siervos en guerreros de fe y valentía. El Nuevo Testamento también nos da un ejemplo poderoso en la historia de Ananías, quien recibió una visión en la que Dios le pidió que visitara a Saulo de Tarso, el perseguidor de cristianos. Al principio, Ananías dudó, pues sabía de la fama de Saulo. Pero Dios le dijo, «Ve, porque él es mi instrumento escogido». Ananías obedeció, y ese acto de fe y obediencia permitió que Saulo se convirtiera en el apóstol Pablo, una de las figuras más influyentes en la historia del cristianismo. Estos relatos ilustran cómo Dios puede enviarnos mentores, predicadores o figuras espirituales que nos guíen y transformen. Soñar con orar por otros, poder de la intercesión. Soñar que estás orando por otros es una experiencia poderosa que nos recuerda el valor de la intercesión. En la Biblia, la intercesión es un acto de amor y compromiso profundo, donde se ora a Dios en favor de los demás, pidiendo sanación, consuelo y guía. Uno de los relatos más conmovedores de intercesión es el de Job, quien, a pesar de su sufrimiento, fue llamado a orar por sus amigos. Job era un hombre justo, y cuando sus amigos lo visitaron, en lugar de consolarlo, lo criticaron y lo acusaron de pecado. Pero al final, Dios le dijo a Job que orara por ellos y ofreciera un sacrificio en su nombre. Dios escuchó la oración de Job y lo restauró, bendiciéndolo aún más que antes. Este relato nos muestra el poder transformador de la intercesión y cómo, al orar por otros, Dios también obra en nuestra vida. Otro ejemplo de intercesión poderosa en sueños es cuando Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, rogando a Dios que tuviera misericordia si encontraba personas justas en la ciudad. Aunque las ciudades finalmente fueron destruidas, la intercesión de Abraham muestra su amor por la justicia y su disposición a defender a los inocentes. Soñar con orar por otros puede ser un llamado de Dios a tener compasión, a interceder en favor de quienes nos rodean y a ser instrumentos de su paz y gracia en sus vidas. La importancia del discernimiento en los sueños. Al final, el propósito de estos sueños es guiarnos, fortalecernos y acercarnos más a Dios. Dios utiliza sueños y visiones para revelarnos aspectos de su plan divino, y estos sueños, llenos de simbolismo, requieren discernimiento. Al orar y buscar interpretación, podemos encontrar la paz y la dirección necesarias para aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria. En el libro de Génesis, cuando Dios hizo un pacto con Noé tras el diluvio, colocó un arco iris en el cielo como símbolo de su promesa. Este pacto eterno fue un recordatorio de que, aun en medio de la destrucción, su amor y misericordia permanecen. Los sueños con arco iris pueden simbolizar esperanza y recordarnos que, después de las pruebas, viene la restauración. Del mismo modo, los sueños con números, mentores y oraciones son mensajes que pueden marcar una diferencia en nuestro caminar espiritual. Conclusión. Soñar con números, mentores y figuras espirituales es una experiencia que puede brindarnos enseñanzas profundas y revelaciones divinas. La Biblia muestra ejemplos de personas que, a través de sueños y visiones, recibieron dirección y fortaleza para cumplir sus llamados. Hoy, Dios sigue hablando y revelándose a través de sueños. Estos sueños pueden ser mucho más que simples cifras o imágenes pasajeras, son un reflejo de la profundidad y propósito del amor de Dios para guiarnos en nuestro caminar espiritual.
El poder de la intercesión es un tema recurrente en la Biblia, mostrando cómo la oración por otros tiene el potencial de transformar tanto la vida de quienes oran como la de aquellos por quienes se intercede. En el relato de Job, el protagonista experimenta una restauración milagrosa al orar por sus amigos, pero no todos los relatos bíblicos de intercesión terminan con resultados inmediatos y visibles. La intercesión a menudo implica paciencia, fe y una confianza en los tiempos de Dios. Este guión explora ejemplos inspiradores en la Biblia, desde Job hasta Pablo, pasando por Daniel y Pedro, para ilustrar cómo la intercesión puede desencadenar poderosas respuestas en el ámbito espiritual. La intercesión de Job, sanación y restauración. Job es uno de los personajes más emblemáticos en cuanto al sufrimiento y la fe. Al inicio de su historia, es descrito como un hombre justo, temeroso de Dios y bendecido con familia, riquezas y salud. Sin embargo, debido a una prueba espiritual, pierde todo lo que tiene en un solo día, sus hijos, sus bienes y finalmente su salud. Sus amigos llegan para consolarlo, pero en lugar de apoyo sincero, lo cuestionan y critican, insinuando que su sufrimiento es consecuencia de algún pecado oculto. A pesar del dolor y la confusión, Job mantiene su fe. Al final de su prueba, Dios le habla, reprendiéndolo por intentar entender su grandeza divina y reprochando a sus amigos por su falta de compasión y sus falsas acusaciones. Sin embargo, lo sorprendente es que Dios no restaura a Job inmediatamente. En cambio, le pide a Job que ore por sus amigos, aquellos que lo habían juzgado tan duramente. Al hacer esto, Job demuestra un nivel de amor y perdón profundo, intercediendo por ellos en medio de su propio dolor. Job ora por sus amigos y Dios no solo acepta su oración, sino que también lo restaura, dándole el doble de todo lo que había perdido. Este acto de intercesión no solo trajo sanación a sus amigos, sino que también desató una bendición inesperada en su propia vida. La historia de Job es una muestra de cómo la intercesión, incluso cuando estamos atravesando nuestro propio dolor, puede convertirse en un camino hacia la restauración y la bendición. Daniel, la oración que desata una batalla espiritual. Daniel es otro ejemplo de cómo la intercesión puede activar el ámbito espiritual. Daniel era un profeta en el exilio babilónico, conocido por su fidelidad y compromiso con Dios. Fue en este contexto donde Daniel tuvo visiones y sueños proféticos sobre el destino de Israel y otras naciones. Una de las visiones que recibió fue tan impactante que sintió la necesidad de buscar a Dios en ayuno y oración por 3 semanas para comprender su significado. Durante ese tiempo, Daniel no recibía una respuesta, pero no se rindió. Finalmente, un ángel se le apareció, y las palabras del mensajero celestial revelaron la magnitud de la situación. No temas, Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. El ángel le explicó que había estado en una batalla espiritual contra los principados de Persia, y solo con la ayuda del arcángel Miguel pudo llegar hasta él para darle la respuesta. Este relato ilustra cómo las oraciones de Daniel, aunque parezcan no ser respondidas de inmediato, estaban desencadenando una batalla en el reino espiritual. La historia de Daniel muestra que nuestras oraciones pueden tener un impacto profundo en el ámbito espiritual, incluso cuando no vemos resultados tangibles de inmediato. Es una invitación a perseverar en la oración, confiando en que Dios escucha nuestras súplicas desde el primer momento y que está obrando en formas que quizás no comprendamos. Pedro, la intercesión que rompe cadenas. En el Nuevo Testamento encontramos otro ejemplo asombroso del poder de la oración intercesora, esta vez en la vida del apóstol Pedro. Después de la muerte de Santiago, Pedro fue encarcelado por Herodes, quien planeaba ejecutarlo públicamente para complacer a la multitud. La situación parecía desesperada. Pedro estaba encadenado y custodiado por soldados, sin ninguna posibilidad aparente de escape. Sin embargo, en la oscuridad de esa prisión, algo poderoso estaba sucediendo en el ámbito espiritual. La iglesia oraba fervientemente por Pedro, intercediendo día y noche por su liberación. En respuesta a esas oraciones, Dios envió un ángel para liberar a Pedro de una manera milagrosa. En medio de la noche, el ángel despertó a Pedro, y las cadenas que lo sujetaban cayeron al suelo. Pasaron juntos frente a los guardias sin ser vistos, hasta que Pedro finalmente salió de la prisión y se dirigió a la casa donde los creyentes estaban orando.
Cuando llegó a la casa de María, la madre de Juan Marcos, los presentes estaban tan absortos en la oración que, al principio, no podían creer que Pedro estuviera libre y frente a ellos. Solo después de verlo y escucharlo, se dieron cuenta de que Dios había respondido a sus oraciones de una manera sorprendente y milagrosa. Este evento destaca cómo la oración intercesora puede producir resultados inesperados. La historia de Pedro es una lección de que, aunque las circunstancias parezcan insuperables, la oración ferviente puede cambiar el curso de los acontecimientos, liberando a aquellos que están cautivos, rompiendo cadenas y trayendo libertad en formas que desafían toda lógica humana. Pablo, un ejemplo de compromiso en la intercesión. El apóstol Pablo es un ejemplo de intercesión constante y comprometida. Aunque sus oraciones no fueron siempre respuestas visibles o inmediatas, Pablo mantenía una disciplina de intercesión por las iglesias y los creyentes. En sus cartas, Pablo menciona su oración por los cristianos de diferentes ciudades, pidiendo a Dios que les conceda sabiduría, revelación y fortaleza. En su carta a los Colosenses, Pablo escribe: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esta dedicación a la oración por otros muestra cómo la intercesión es un acto de amor y compromiso. Pablo entendía que las necesidades espirituales de los creyentes eran profundas y que la oración era la manera de apoyar su crecimiento en la fe, incluso desde la distancia. Aunque Pablo no menciona estos actos como sueños, su dedicación a la intercesión es un reflejo de cómo Dios utiliza a personas comprometidas para orar por el bienestar espiritual de otros. Para los creyentes, esta práctica puede ser una inspiración para hacer de la intercesión un hábito y un estilo de vida. Orar por los demás, como lo hizo Pablo, es un acto de amor que trasciende el tiempo y el espacio, siendo un canal para que la gracia y la sabiduría de Dios se derramen sobre otros. Soñar con intercesión, un llamado a orar por otros. La Biblia enseña que la intercesión no es solo un acto, sino un llamado espiritual profundo. Soñar con orar por otros puede ser una señal de que Dios desea utilizarte como un canal de su gracia y misericordia en la vida de quienes te rodean. Cuando alguien sueña con la intercesión, es posible que Dios esté revelando una necesidad especial por la cual esa persona debe orar o indicándole a quien debería cubrir en oración. Estos sueños son recordatorios de que, aunque no veamos el resultado inmediato, la oración tiene un poder inmenso y puede producir cambios significativos en el ámbito espiritual. Aplicar este mensaje a la vida diaria puede ser tan sencillo como hacer una lista de personas por quienes sentimos un llamado a orar y dedicar tiempo cada día para interceder por ellas. La oración es un acto de fe que no siempre se manifiesta visiblemente, pero que siempre tiene un impacto en el ámbito espiritual. Ejemplos modernos de intercesión. El poder de la intercesión no es un concepto limitado a los tiempos bíblicos, hoy en día, sigue siendo un pilar de la vida espiritual para muchos creyentes. A lo largo de la historia, han habido numerosos testimonios de cómo la oración por otros ha producido milagros de sanación, restauración y conversión. Desde las familias que oran por hijos alejados de la fe hasta las congregaciones que interceden por la paz en tiempos de guerra, la intercesión continúa siendo un acto poderoso y transformador. Un ejemplo contemporáneo es el de los movimientos de oración intercesora que surgen en tiempos de crisis. Cuando las tragedias globales o desastres naturales ocurren, comunidades cristianas de todo el mundo se unen en oración por los afectados, creyendo que sus súplicas tienen el poder de traer consuelo, esperanza y milagros en medio del dolor. Estas cadenas de oración reflejan el mismo espíritu de la iglesia primitiva que oraba fervientemente por Pedro, mostrando que la intercesión sigue siendo una herramienta de fortaleza y esperanza en momentos de necesidad. Conclusión: el impacto eterno de la intercesión. La intercesión es mucho más que un acto, es un reflejo del amor de Dios manifestado a través de sus siervos. Al orar por otros, seguimos el ejemplo de Job, quien, a pesar de su dolor, oró por sus amigos y fue restaurado, de Daniel, quien no desistió en su oración y causó un cambio en el reino espiritual, de Pedro, quien fue liberado milagrosamente gracias a las oraciones de la iglesia, y de Pablo, quien en su dedicación a la oración nos muestra el compromiso de interceder por el bienestar espiritual de otros. Soñar con interceder por alguien puede ser un llamado a tomar en serio esta práctica y a confiar en que nuestras oraciones, aunque no veamos resultados inmediatos,
pueden ser la llave para abrir puertas espirituales y traer la voluntad de Dios a la tierra. Así, cada sueño de intercesión, cada susurro de oración y cada súplica silenciosa se convierte en una oportunidad de impactar la vida de otros, de alinearnos con el propósito de Dios y de recordar que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Dios nos llama a ser intercesores, y es a través de nuestras oraciones por otros que podemos experimentar la manifestación de su poder, su amor y su gracia en el mundo. Al orar, nos unimos a una cadena eterna de fe y esperanza que, desde los tiempos bíblicos hasta hoy, continúa transformando vidas y haciendo visible el amor de Dios en nuestro caminar diario. La intercesión es uno de los actos de fe y amor más profundos en la vida cristiana, una oración que trasciende nuestras necesidades personales para conectar el corazón del creyente con las vidas de otros. En la Biblia, hay numerosos relatos de personajes que, a través de sus oraciones por los demás, experimentaron milagros y cambios extraordinarios en sus propias vidas y en el ámbito espiritual. Este guión explora historias inspiradoras de la Biblia, desde Job hasta Pablo, pasando por Daniel y Pedro, y cómo la intercesión tiene el poder de transformar y liberar. A lo largo de la historia, la intercesión ha sido una fuente de milagros, esperanza y consuelo para el pueblo de Dios. Job, sanación y restauración a través de la intercesión. La historia de Job es una de las más intensas en cuanto al dolor humano y la fidelidad divina. En sus comienzos, Job es descrito como un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y lleno de bendiciones. Su familia, sus bienes y su salud lo convertían en un símbolo de prosperidad divina. Sin embargo, esta imagen de paz se rompe abruptamente cuando Job enfrenta una prueba devastadora. En cuestión de días, pierde a todos sus hijos, sus riquezas y finalmente su salud, quedando solo y con el cuerpo cubierto de llagas. La tragedia de Job atrae a sus amigos, quienes acuden para consolarlo. Sin embargo, en lugar de brindarle apoyo genuino, ellos comienzan a insinuar que su sufrimiento es consecuencia de algún pecado secreto o algún error personal. Lejos de consolarlo, lo acusan y critican, aumentando su dolor y su angustia. Job, en medio de su confusión y su tristeza, busca respuestas en Dios, pero solo recibe silencio. Sin embargo, su fe se mantiene intacta. En lugar de maldecir a Dios, como sus amigos y su propia esposa le sugieren, Job sigue buscándolo, aun cuando no entiende los motivos de su sufrimiento. Al final, Dios habla, pero no para responder a Job como él espera. En lugar de explicar el porqué de su dolor, Dios le muestra su grandeza y majestad, dejándole claro que su plan es mucho más grande de lo que cualquier ser humano puede comprender. Pero lo más inesperado ocurre después. Dios reprende a los amigos de Job por sus acusaciones injustas y les pide que vayan a ofrecer sacrificios y que pidan a Job que ore por ellos. Job, a pesar de su propio dolor, intercede por sus amigos, y Dios no solo acepta su oración, sino que también lo restaura y le devuelve el doble de todo lo que había perdido. Este acto de intercesión no solo trae sanación a sus amigos, sino también una bendición y restauración milagrosa para él mismo. La historia de Job es un poderoso recordatorio de cómo, incluso en nuestros momentos de mayor sufrimiento, podemos encontrar sanación y bendición al interceder por otros. Daniel, la oración que desata batallas espirituales. El profeta Daniel es un ejemplo impresionante de intercesión y fidelidad. Vivió en un tiempo de exilio, lejos de su tierra y en un entorno babilónico que constantemente lo tentaba a abandonar su fe. Sin embargo, Daniel permaneció fiel a Dios, dedicándose a la oración y a la obediencia a las leyes divinas. Esta fidelidad lo convirtió en una persona respetada y admirada, pero también le trajo enemistades y pruebas difíciles. En una de las visiones que Daniel recibió, se le mostró el destino de Israel y otras naciones. Esta visión fue tan impactante que él sintió la necesidad de buscar a Dios en oración y ayuno durante 3 semanas, deseando entender el mensaje y la voluntad de Dios en medio de la confusión. Durante esas 3 semanas, no hubo ninguna señal de respuesta, pero Daniel no desistió. Finalmente, un ángel se le apareció, trayendo un mensaje que revelaba lo que había sucedido en el ámbito espiritual mientras él oraba. El ángel le explicó que desde el primer día que Daniel comenzó a orar, sus palabras fueron escuchadas, pero el ángel fue detenido en una batalla espiritual por los principados de Persia.
Durante 3 semanas, hubo una intensa batalla espiritual en los cielos, y solo con la ayuda del arcángel Miguel pudo el ángel llegar a Daniel para entregarle la respuesta. Este relato muestra que nuestras oraciones pueden desencadenar batallas en el ámbito espiritual, incluso si no vemos los resultados de inmediato. La intercesión de Daniel nos recuerda que Dios escucha nuestras oraciones desde el primer momento y que a veces hay fuerzas espirituales que intentan impedir que sus respuestas lleguen a nosotros. La historia de Daniel es un llamado a perseverar en la oración y confiar en que Dios obra de maneras que no siempre podemos ver. Pedro, la intercesión que rompe cadenas. En el Nuevo Testamento, encontramos otro ejemplo asombroso del poder de la intercesión en la vida de Pedro. Tras la ejecución de Santiago, Pedro fue arrestado por Herodes, quien planeaba ejecutarlo públicamente para ganar el favor de la multitud. Pedro estaba encadenado, custodiado por varios soldados, y la situación parecía completamente desesperada. Sin embargo, mientras Pedro permanecía en prisión, la iglesia oraba fervientemente por él. Estas oraciones fervientes desataron una intervención milagrosa. Una noche, mientras Pedro dormía encadenado entre dos soldados, un ángel del Señor lo despertó, y las cadenas cayeron de sus manos. Pasaron juntos frente a los guardias sin ser vistos, y Pedro, aún en estado de sorpresa, se dio cuenta de que había sido liberado. Se dirigió a la casa donde los creyentes estaban reunidos en oración por él, y al principio, aquellos que oraban no podían creer que sus súplicas habían sido contestadas de una manera tan milagrosa. La historia de Pedro destaca cómo la oración intercesora puede producir resultados milagrosos. En el caso de Pedro, las oraciones de la iglesia no solo le dieron libertad, sino que también fortalecieron la fe de aquellos que estaban orando. Este evento es un recordatorio de que Dios escucha nuestras oraciones y puede actuar de formas que desafían toda lógica y comprensión humana. Pablo, la intercesión constante y comprometida. El apóstol Pablo es un modelo de compromiso en la intercesión. A lo largo de sus cartas, se observa una constante dedicación a orar por las iglesias y los creyentes, pidiendo a Dios que les conceda sabiduría, revelación y fortaleza espiritual. En su carta a los Colosenses, Pablo escribe: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. A pesar de las persecuciones y dificultades, Pablo nunca dejaba de orar por aquellos que Dios le había encomendado. Su dedicación era una prueba de su amor y su compromiso por el bienestar espiritual de sus hermanos en la fe. Pablo entendía que la oración por los demás era esencial para el crecimiento y la fortaleza de las comunidades cristianas. Soñar con intercesión, un llamado a orar por otros. En la vida cristiana, los sueños pueden ser una forma de comunicación divina. Soñar con interceder por otros es, en muchos casos, una señal de que Dios quiere que elevemos nuestras oraciones por una persona o situación en particular. Estos sueños pueden ser una llamada a la acción espiritual, un recordatorio de que Dios desea usarnos como canales de su gracia y misericordia para aquellos que nos rodean. Algunos ejemplos de sueños de intercesión pueden incluir ver a un ser querido en peligro o angustia, sentir un fuerte deseo de ayudar a alguien, o incluso recibir una visión de una situación que requiere nuestra intervención en oración. Estos sueños son una invitación a responder, a tomar tiempo en oración y a interceder por aquellos que están en necesidad. En la práctica, un sueño de intercesión puede ser una guía para hacer una lista de personas o situaciones por las que sentimos un llamado a orar. Al dedicarnos a la oración diaria por ellos, estamos actuando como intercesores y demostrando un amor desinteresado que refleja el corazón de Dios. La intercesión en la historia cristiana. La intercesión no es solo una práctica antigua, sigue siendo una parte fundamental de la vida cristiana. A lo largo de la historia, ha habido numerosos testimonios de cómo la intercesión ha producido milagros y ha traído esperanza a situaciones desesperadas. Un ejemplo contemporáneo de intercesión es el de las cadenas de oración que surgen en tiempos de crisis. Cuando ocurren tragedias globales, catástrofes naturales o conflictos, comunidades de creyentes de todo el mundo se unen en oración para interceder por los afectados. Estos movimientos de oración intercesora no solo son una muestra de solidaridad, sino que también reflejan la fe de los cristianos en el poder de la oración para traer consuelo, paz y sanación.
En momentos de crisis, las cadenas de oración se convierten en una manifestación tangible de la presencia de Dios en medio del dolor y el sufrimiento. Ejemplos modernos de intercesión, movimientos de oración globales. En la actualidad, existen movimientos globales de intercesión como el Día Mundial de Oración y la Operación Mundial de Oración, en los cuales millones de cristianos en todo el mundo se unen para orar por la paz, la justicia y el bienestar de las naciones. Estos movimientos de oración son una muestra de cómo la intercesión puede cruzar fronteras y unir a creyentes de diferentes culturas y contextos en una misión común. La intercesión en estos movimientos no solo busca resultados visibles, sino que también invita a los creyentes a confiar en que Dios actúa en el ámbito espiritual y en los corazones de las personas. En un mundo donde la injusticia, la violencia y la desesperanza parecen prevalecer, la intercesión se convierte en una herramienta poderosa para traer la luz de Dios a situaciones oscuras y para recordarnos que, aunque no siempre veamos los resultados de inmediato, nuestras oraciones no son en vano. Conclusión, el poder transformador de la intercesión. La intercesión es una manifestación del amor y el compromiso de un creyente por los demás. Es un acto de fe que conecta nuestras vidas con las de aquellos que nos rodean, permitiéndonos ser instrumentos de la gracia y el poder de Dios. Al interceder, nos unimos a la misión de Dios para traer sanación, libertad y bendición a los que están en necesidad. Ya sea en la historia de Job, quien fue restaurado a través de su intercesión por sus amigos, en la perseverancia de Daniel, cuya oración desató una batalla espiritual, en la liberación de Pedro, quien fue rescatado por las oraciones de la Iglesia, o en el compromiso de Pablo, que oraba constantemente por el bienestar espiritual de los creyentes. La intercesión nos recuerda que nuestras oraciones tienen el poder de cambiar el curso de la historia y de impactar vidas. Soñar con interceder por otros puede ser un llamado a abrazar esta práctica y a confiar en que nuestras oraciones, aunque no veamos resultados inmediatos, pueden ser la llave para abrir puertas espirituales y traer la voluntad de Dios a la tierra. Cada sueño, cada oración y cada súplica por los demás es una oportunidad de impactar la vida de otros y de recordarnos que somos parte de un plan divino que va más allá de nuestra comprensión. Así, a través de nuestras oraciones, nos unimos a una cadena de fe y esperanza que, desde los tiempos bíblicos hasta nuestros días, continúa transformando vidas y reflejando el amor de Dios en el mundo. Imagínate que estás en un espacio de calma absoluta, donde elevas tu voz y corazón ante Dios, pidiéndole que obre en tu vida y en la vida de los que te rodean. Ruegas por paz, por perdón, por sanación, por provisión y por salvación para todos. Como dice la Escritura en Timoteo, exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Si has soñado con un predicador o mentor, reconoce que es una señal de que Dios quiere que crezcas espiritualmente. Él está extendiendo una oportunidad para que recibas guía en tu caminar junto a Él. No ignores esta señal, en lugar de ello, busca activamente la enseñanza de personas piadosas que puedan ayudarte a profundizar tu relación con Dios y a comprender su propósito en tu vida. Dios anhela que crezcas, que te fortalezcas y que te conviertas en una luz para otros, siguiendo el ejemplo de aquellos guías espirituales que ha puesto en tu camino. Escuchar la voz de Dios en nuestros sueños puede transformar nuestra vida, pero muchas veces hay obstáculos que dificultan nuestra capacidad de recibir y entender sus mensajes. A menudo, estos obstáculos son internos, como el pecado, que nos distancia de Dios y nos vuelve sordos a su voz. Isaías nos recuerda: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pero la gracia de Dios siempre está disponible, a través del arrepentimiento, podemos restaurar nuestra comunión con Él y abrir nuestros corazones a sus mensajes en los sueños. Sin embargo, no basta con querer escuchar a Dios, debemos buscar activamente una relación profunda con Él. Esto implica más que solo orar y leer la Biblia, significa adorarlo en espíritu y en verdad. Jesús nos dijo: la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren.
Cuando adoramos con sinceridad y devoción, experimentamos su presencia y su voz se hace más clara en nuestros sueños. El ruido espiritual y las distracciones del mundo son otro gran obstáculo. Vivimos rodeados de voces y preocupaciones que luchan por captar nuestra atención. Lucas nos cuenta la historia de Marta y María. Mientras Marta se afanaba en los quehaceres, María se sentó a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Jesús le dijo a Marta, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Este pasaje nos recuerda la importancia de priorizar nuestra relación con Dios. Al reducir las distracciones y crear momentos de quietud, podemos abrir espacio para escuchar su voz incluso en nuestros sueños. Por último, a veces los mayores obstáculos son internos, como el miedo y la incredulidad. Estos sentimientos pueden bloquear nuestra capacidad de recibir los mensajes de Dios. Jesús nos aseguró, si puedes creer, al que cree todo le es posible. La incredulidad actúa como un freno para nuestra fe, pero cuando decidimos confiar plenamente en Dios, superando el miedo, abrimos una puerta a una comunicación más profunda y clara con Él. Cada sueño, cada palabra, cada señal puede ser una invitación de Dios para acercarnos a Él y conocerlo de forma más íntima. Aprovecha estos momentos como una oportunidad para crecer y para vivir una fe sólida que impacte a los demás. La revelación de Dios a través de los sueños. Dios ha elegido diferentes maneras para comunicarse con nosotros, y una de las más sorprendentes es a través de los sueños. A lo largo de la historia, los sueños han sido un canal por el cual el Creador revela su voluntad, otorga consuelo, guía y hasta advertencias. Desde José y sus sueños proféticos en Egipto hasta el apóstol Pablo recibiendo visiones en la noche, Dios nos muestra que los sueños pueden ser un espacio donde Él susurra mensajes profundos a nuestro corazón. Sin embargo, es fácil pasar por alto estos mensajes o no interpretarlos correctamente debido a nuestras propias expectativas, prejuicios y falta de discernimiento. Las expectativas y prejuicios en la escucha de Dios. Uno de los primeros obstáculos que enfrentamos cuando buscamos la voz de Dios en nuestros sueños es nuestro propio deseo de que nos hable de una forma específica. A veces, esperamos un mensaje grandioso, algo claro y directo, y si no lo recibimos de esa manera, podemos descartar que Dios esté hablando. Sin embargo, la Biblia nos recuerda la importancia de confiar en Dios y no en nuestra propia sabiduría. En Proverbios 13 nos aconseja, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios puede hablar de formas inesperadas y sorprendernos. Para escuchar su voz, debemos dejar de lado nuestras expectativas y prejuicios, confiando en que Él sabe lo que necesitamos y cómo debemos recibirlo. La falta de consagración, un obstáculo en la recepción de sueños divinos. Otro obstáculo que puede bloquear nuestra conexión con Dios en los sueños es la falta de consagración. La consagración implica dedicarnos plenamente a Él, dando prioridad a su voluntad en nuestras vidas. Esto significa permitir que su presencia y su propósito ocupen el primer lugar, rindiéndonos completamente a Él. Santiago nos insta a acercarnos a Dios para que Él se acerque a nosotros, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago 4:8. Cuando dedicamos nuestras vidas a Dios, es más fácil escuchar su voz, no solo en los sueños, sino en todas las áreas de nuestra vida. Al alinearnos con su propósito, nos volvemos receptivos a su guía y su amor. La necesidad del discernimiento espiritual. No todos los sueños son mensajes de Dios. Es posible que experimentemos sueños confusos o incluso perturbadores. Por eso es esencial pedir discernimiento al Espíritu Santo. Juan nos advierte en su carta, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan 4:1. El discernimiento nos ayuda a distinguir entre los sueños que provienen de Dios y aquellos que no. Dios nos invita a probar los espíritus, a examinar cada sueño con el filtro de su palabra y su verdad. Al buscar su guía en oración, podemos encontrar claridad y paz, sabiendo que es realmente de Él. ¿Cómo buscar a Dios en los sueños y reconocer su voz?
Escuchar la voz de Dios en los sueños puede ser una experiencia profundamente enriquecedora, pero requiere una disposición especial y una serie de pasos para abrir nuestro corazón y mente a su voz. 1. Establecer una comunión íntima con Dios. Para escuchar a Dios, es fundamental establecer una comunión cercana con Él. Esto implica más que solo hablarle, se trata de crear un espacio de quietud en nuestro corazón y mente donde podamos percibir su voz. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10:27. Esta comunión no ocurre por casualidad, requiere intencionalidad y disciplina. Dedicar tiempo diario a la oración y la meditación en la palabra de Dios es esencial. No solo buscamos hablarle, sino también escucharlo. 2. Crear un ambiente propicio para escuchar. Incluso con la mejor intención, el ruido del mundo puede interferir en nuestra capacidad de escuchar a Dios. Es vital crear un ambiente propicio antes de dormir, eliminando distracciones. Apagar los dispositivos electrónicos, buscar un momento de calma y silencio, y enfocar nuestra mente en Dios, ayuda a prepararnos para recibir sus mensajes. En Filipenses se nos recuerda, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6-7. 3. Mantener una actitud de fe y expectativa. Para escuchar a Dios en nuestros sueños, necesitamos fe. La incredulidad puede ser un obstáculo significativo. Jesús nos dice, por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Marcos 11:24, la fe abre puertas que la duda cierra, y al confiar en que Dios quiere comunicarse con nosotros, nos preparamos para recibir sus palabras. La importancia de la pureza espiritual. El pecado puede ser una barrera que nos impide escuchar la voz de Dios. Isaías nos advierte, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59, 2. Mantener una vida de arrepentimiento y santidad es fundamental. Confesar nuestros pecados y vivir en obediencia a su palabra nos abre a su presencia y a su voz. La comunidad de fe, un pilar en el proceso de discernimiento. Estar en comunión con otros creyentes puede ayudarnos a discernir mejor los mensajes de Dios en nuestros sueños. El consejo y la oración de hermanos en la fe pueden aportar claridad y confirmación. Santiago nos exhorta a compartir nuestras luchas y a orar unos por otros, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. La comunidad de fe es una herramienta poderosa para entender la voluntad de Dios. No subestimemos el poder de la oración en unidad, en la cual podemos buscar y confirmar los propósitos divinos juntos. Llevar un diario de sueños para discernir patrones. Un paso práctico en el proceso de interpretación de sueños es mantener un diario junto a la cama. Escribe todo lo que recuerdes apenas despiertes, ya que los detalles pueden desvanecerse rápidamente. Llevar un registro de estos sueños puede ayudarte a discernir patrones y mensajes con el tiempo. Proverbios 3:6 nos invita, reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Llevar un diario de sueños te permite buscar su dirección en los detalles y encontrar claridad en lo que Dios te quiere revelar. Los sueños confusos o perturbadores y la paz de Dios. A veces, enfrentamos sueños confusos o perturbadores. Estos no deben desanimarnos. A menudo, Dios utiliza estos sueños para llamar nuestra atención hacia aspectos importantes de nuestra vida espiritual. Pablo nos dice en Corintios, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14:33, si un sueño nos deja inquietos, debemos buscar su paz y pedirle claridad. La gratitud, la llave para recibir más de Dios. No olvidemos la importancia de la gratitud en nuestro caminar espiritual. Al agradecer a Dios por comunicarse con nosotros, incluso cuando no comprendemos completamente su mensaje, abrimos nuestro corazón para recibir más de su guía y sabiduría. La Biblia nos insta, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Colosenses 3:15.
La sabiduría de Daniel y la interpretación de sueños. Un gran ejemplo de interpretación de sueños lo encontramos en el profeta Daniel. Su historia es una fuente de inspiración para comprender cómo Dios puede revelar significados profundos a través de los sueños. Daniel fue un hombre que se dedicó a vivir en santidad, consagración y obediencia, y gracias a eso, Dios le concedió la sabiduría para interpretar no solo sueños, sino también visiones proféticas que impactan a la humanidad incluso hoy. Si quieres profundizar en la historia de Daniel y cómo él interpretó algunos de los sueños más enigmáticos de la historia bíblica, te animo a que explores su vida en la Biblia. Su ejemplo nos muestra que cuando nos acercamos a Dios con humildad y reverencia, Él nos da el entendimiento necesario para interpretar su voluntad y recibir la dirección que buscamos. Este es el llamado de Dios a través de los sueños, a vivir en santidad, escuchar su voz con un corazón limpio y abierto, y a buscar su dirección en cada paso que damos. Dejemos que Él enderece nuestras veredas y que su luz nos guíe cada noche. Gracias por acompañarme en este viaje de conocimiento. Si te gustó el video, dame un like y comenta. El Señor es mi pastor, nada me faltará.